Marcelo Tristán Bosch. Gracias por la invitación. No, un placer. ¿Por qué Tristán? Es una buena pregunta. Mi viejo se llamaba Marcelo Tristán, mi abuelo Jorge Tristán, mi bisabuelo Marcelo Tristán o Tristán no sé cuánto. Es un nombre que viene de generación en generación y de hecho mis viejos pensaban que yo iba a ser mujer cuando nací y era el nombre Constanza, que fue mi hermana finalmente. Entonces cuando nací varón, ¿cómo le ponemos? Bueno, Marcelo Tristán. Así fue. Okay. Pero, o sea, ¿quién era Tristán o qué significa el nombre? Digo, ¿tiene No, algo? no, nada en particular. Creo que fue de generación en generación. Tengo un tatarabuelo que se llamaba igual, mi viejo igual, mi abuelo Jorge Tristán, y el Tristán Quedó. tenía que perdurar. No lo hice con mis hijos. Bueno, bien, los cuidaste un poco. Los cuidé un poquito, sí, me jodieron demasiado. No, y ahí, bueno, ya medio que hasta ¿no? Es inevitable meterse en el tema del libro, porque un poco la herencia y el bagaje de tu familia tiene mucho que ver con el libro Inside, que no lo digo como una novedad porque ya salió hace un tiempo. Primero te quiero felicitar y un poco que me cuentes de dónde viene el nombre, porque Inside, y hablábamos acá en la previa, es como se decía, y no quiero decir antiguamente, pero como se le decía al centro en el rugby, pero es medio que quedó en desuso, como otras posiciones que se dicen así. Sí, totalmente. El título del libro fue lo último que se nos vino a la cabeza. Estaba casi terminado el libro y no sabíamos cuál iba a ser el título. Todo el mundo nos preguntaba, de hecho. Y como es un libro que al final trascendió al jugador, es por eso que no entendíamos bien algún título que pegara y sea resonante de la historia. Y finalmente alguien de la editorial, Clubhouse, se le ocurrió Inside y paradójicamente era como se le decía el puesto de centro, claro. Y es en el puesto donde yo termino jugando al final de mi carrera, en los últimos años, y encima la palabra Inside, lo que se refiere, ¿no? Hacia adentro. Y el libro va mucho de eso, ¿no? De hacia adentro. Así que a todos nos resonó de buena manera y finalmente dijimos, ¿por qué no? Así que ahí lo tenemos. Bueno, bien. ¿Cómo le fue al libro? Más allá de lo que diga, o sea, ¿tuvo éxito? ¿Te hablan del libro? ¿Te cuentan? No sé. Mirá, los comentarios que tengo son positivos. Me ha escrito gente que no es del rugby, que se ha sentido identificado o identificada por su historia familiar o por haber practicado otro deporte. También en el ámbito del deporte de rugby la gente ha tenido buenos comentarios y para nosotros lo importante era que sea un libro dinámico, que entretenga al lector y si puede dejar algo mucho mejor, ¿no? Y también el hecho de tener el anexo con las preguntas al final del libro de Alejandro Neto, que él es como que se apalanca de historia para que el lector pueda hacerse preguntas y trabajarse internamente, porque en definitiva va un poco de la mano del autoconocimiento, que para mí es fundamental para la vida misma. Bueno, es en ese sentido que terminamos haciéndolo de esa manera y bueno, ahí lo tenemos. Bueno, es interesante el juego que tiene. Es un libro, se agradece que se hace fácil de leer. Mirá. Es llevadero. Esa es mi mujer, Agustina. Bien, bien, bien. Y la verdad que es dinámico y tiene, creo que es algo por ahí novedoso, o por lo menos yo no lo leí. Viste que por ahí vos me decís, no, Maro Itoye hizo 17 libros así, y yo digo, ok, fantástico, no lo había leído. Pero sí que tiene, además del raconto de tu historia deportiva, que más o menos también es conocida, tiene una parte interior, donde vos te exponés a un nivel de vulnerabilidad que en el ambiente del rugby no está no siempre bien visto, ni es tan común. ¿A qué se debe? ¿Por dónde va eso? Creo que es la impronta en la que intenté ser siempre, como jugador al menos. Siempre fue muy tímido cuando era chico, no me sentía el líder de un equipo por más de que tenía buenos rendimientos. Y quizá más de grande y queriendo vivir más transparentemente hacia mi persona y también con el de afuera, al menos cuando jugaba al rugby podía ser de esa manera, crítico con mis rendimientos, con el del equipo que yo jugaba, cuando no lo hacía de buena manera. Y en ese lugar, en el deporte, empecé a encontrar cierta transparencia a lo que yo sentía internamente. Me faltaba todo el resto, ¿no? En lo que era mi vida personal. Y creo que se da que soy así
porque viene naturalmente, sinceramente. No es que busco ser vulnerable ni mostrar vulnerabilidad. Intento ser como soy. Sé que tengo muchos defectos y algunas virtudes, como todos los tenemos. Y bueno, intento de que esos defectos puedan pulirse, podamos evolucionar, porque creo que todos nos equivocamos como personas, como deportistas. Y en ese sentido es como que no tengo mucho inconveniente mostrarme tal cual soy. Obviamente que me cuesta muchas veces porque uno no quiere mostrar su costado más oscuro a veces, pero creo que estamos constantemente en aprendizaje en esta vida. Y bueno, ahora me toca desde otro lugar, antes era desde el lado del deportista, hoy en día va mucho más a lo profundo que la persona. Se puede decir que tal vez el libro es un artefacto que usaste vos, y creo que muy bien, para mostrar esa, gracias a que tuviste mucha timidez, para poder mostrar y contar tu historia. Sí, seguramente me ayudó a Claro. mostrar esa historia que mencionás. Te soy sincero, la idea se le ocurre a Alejandro Neto. Sí. En el libro lo contamos, cuando él nos comenta en un audio de 8 minutos luego de una visita que tuvo con nosotros en Londres. Dice: Chelo, vos tenés que escribir un libro, pero no solo del deportista y los torneos que has ganado, o los partidos que has jugado, o los mundiales, sino todo el por detrás del deportista y también de tu persona. Tenés mucho para contar. Y yo, estás completamente loco, te tomaste demasiado vino. No, porque se juntaron a tomar vino. Eso es Exactamente, a importante. comer. Siempre venía, eran horas y horas de partir, de charlar con una copa de vino, buena comida de Aus. Y en ese tren de vuelta que se tomaba al hotel de Londres nos manda ese audio y yo, estás completamente loco. Y bueno, fue adquiriendo, otro peso, por así decirlo, cuando volví a Argentina. Me fui amigando más con la historia. Y bueno, te soy sincero, igualmente ese libro hoy en día está acá, obviamente por la idea de Alejandro, por mi historia, pero quien puso en palabras y quien pudo conectar quien era el jugador con la persona es Agustina. También tuvimos a alguien que nos ayudó, Víctor Raffo, que trajo un montón de data, de historia, mismo de los Pumas, de estadística, que venía bien para me echar un poquito en algún que otro capítulo. Pero la gran artista para mí fue obviamente Agustina y por supuesto Clubhouse, que aceptó la idea, le gustó la propuesta y bueno, hoy en día está el libro ahí terminado. ¿Y te preguntaste por qué Alejandro te eligió a vos? Porque historias me imagino que hay muchas. Es muy loco, Alejandro no me conocía personalmente, él me conocía a través de la televisión, a través del deportista, alguna entrevista que haya dado algún medio de comunicación, y él estaba escribiendo un libro de diferentes deportes que resonaban con algo de la historia que él quería mostrar. Y en mi caso me escribió, me dijo: hola Chelo, soy Alejandro Neto, ¿cómo estás? Me gustaría tomar un café con vos, estoy viajando a Londres. Bueno, obviamente que le respondí, nos juntamos en un café y él en su libro me quería sumar desde un capítulo, que el título de ese capítulo era Jugar con gratitud, que sentía que yo jugaba con gratitud. Y bueno, ahí comenzó una amistad con él, que hoy en día por supuesto perdura. Y bueno, él es uno de los 3 autores del libro. No era solo un capítulo, terminó siendo un libro. Es muy loco. Y Es muy loco. ¿cómo te llevabas con el hecho de contar una historia, ya sea, no sé, un asado, una anécdota o escribir? ¿Cómo te llevabas vos con eso? Sinceramente, con mucha timidez. No sentía que tenía algo para contar. Todos tenemos una historia, es verdad, pero no sentía que tenía algo especial donde el lector pueda resultarle interesante. Pero son más miedos e inseguridades propias que otra cosa. Y me empezó a agarrar un poquito más de seguridad cuando abro Instagram, que yo no lo abro, en realidad lo hace Agustina, posterior a mi retiro de rugby profesional. Y ahí ese Instagram lo abrimos más que todo para contar algunas historias de mi persona siendo deportista. No sé, alguna lesión, alguna patada, algún campeonato. Viste que siempre hay una historia detrás de alguna acción. Y empezamos a tener buenos comentarios y gente mismo diciéndonos: ¿por qué no hacen un libro? Y entre eso y lo otro, y yo también viendo hacia dónde iba con mi vida, dije, bueno, pero tuvo muchos no. Tuve muchas discusiones con Agustina, con Alejandro, tuve momentos donde no escribía para nada.
la que más escribió fue ella, pero también momentos donde yo tampoco me daba tanto a lo que era la historia, por quizás el proceso el cual estaba atravesando posterior a haberme retirado de la carrera deportiva. Pero bueno, creo que el libro me acompañó en el proceso y yo le acompañé al libro también. Bueno, lo introdujiste el tema. Creo que uno de los temas centrales y que medio está todo el tiempo dando vueltas es el tema del retiro. Pero no te quiero preguntar por el retiro en sí, sino por un título que salió en los medios en su momento y que ahí vos empieces a contar un poco esa historia. Hoy te vamos a contar varias historias, después te contamos. Me gusta Pero, eso. el Chelo Bosch está jugando en la quinta de Inglaterra en un equipo desconocido a 3 meses del retiro. ¿Me explicás qué es esa anécdota, qué es esa historia? Volveme. En un equipo que apareciste de jugar en la Premiership de Inglaterra No. a de la nada jugar o estar participando en un equipo de Ahora sí, amateur. ahí lo agarré. En realidad ya retirado. Termino mi último contrato el 30 de junio de 2019 y el 1 de julio yo ya estaba trabajando para una empresa multinacional comercializadora y exportadora de fruta. Fruta. No te estoy tirando fruta, te estoy diciendo que era fruta, ¿en serio? Imagínate, el lugar físicamente era a 2 horas más al norte donde yo vivía. Yo vivía a las afueras de Londres, en St. Albans, una ciudad muy linda ahí a las afueras. Y esto era más cerca de Birmingham, una zona más industrial. Y bueno, fue un cambio rotundo. Y aparte no me di tiempo de nada. Dije, me dieron esta oportunidad, vamos de lleno. Y el CEO, que es el presidente de la compañía, paradójicamente también estaba dentro de, la subcomisión de rugby, por así decirte, de un club amateur de rugby, Barton. Y bueno, la idea de él era que yo vaya para la compañía, que aprenda el negocio y que eventualmente al año y medio venga para la Argentina y abrir como una franquicia y generar valor desde este lugar. Pero al mismo tiempo, si podía ir al club de rugby donde él era partícipe, buenísimo porque les podía dar una mano. El cual me parecía algo que cerraba, ¿no? Porque aparte uno no quería irse del rugby de un día para otro de esa manera. Pero bueno, el inicio fue difícil, el rubro es difícil, pero tuve que aprender aparte de un montón de cosas. Me encontré de repente en un escritorio con 3 computadoras que no sabía para qué eran las 3 computadoras. Después me di cuenta que era importante para hacer trading, que esto, que lo otro. Pero bueno, creo que hubiese sido mucho más sencillo seguir jugando, mismo contra los All Blacks todos los fines de semana, que estar en ese lugar, en ese momento. Y bueno, en cuanto al club de rugby, mirá, el tipo empujó mucho mis límites, el cual yo cedí muchísimo porque me sentía en falta, porque él me había dado una oportunidad, el cual habla también de inseguridad propia y no valorarme. Pero bueno, en ese momento no tenía tantas certezas y dije, allá vamos. Y aparte era el Mundial en ese entonces y él empujaba, que quería que yo juegue, que me ponga los botines, que esto, que el otro, que sería esto. Bueno, en una mañana dije, se acabó, me pongo los botines, le doy el gusto, algo que me arrepiento, pero bueno, de todo se aprende. Y un día me puse los botines y estaba al final del partido teniendo como el bautismo de ese club que era comerse un huevo podrido. Claro. Imagínense. Y vos lo tenías que hacer también. Exactamente. Imagínense dónde estaba parado. Claro. Estaba 3-4 meses antes terminando mi carrera profesional en Saracens, que encima terminamos ganando la Copa Europea, la Premiership. Y de repente 4 meses después en Barton, en el medio de la nada misma, comiéndome un huevo duro con los botines puestos, sin ganas, con un tipo que me exigía, me ponía presión, y yo como era que me dejaba, no sé cuál es el verbo correcto, no quiero decir algo incorrecto, pero me dejaba manipular en cierta manera, ¿no? Pero bueno, en ese momento no lo tenía tan claro. Bien. O sea, pará, te tocó, pero jugaste, efectivamente. Jugué un rato, estaba dentro de la cancha diciendo, ¿qué hago acá adentro? Aparte de apertura, me venían, aparte es como que también se probaban, porque quieras o no, yo claro, había jugado hasta hace no mucho rugby profesional, que Saracens en Inglaterra, que Te iban a buscar. exactamente, yo la puta madre, poniendo el hombro, no, esto no es para mí. A partir de la semana siguiente lo hablé con él y dije,
no me pongo los botines nunca más. Voy, ayudo, entreno cuando puedo, pero yo ya no me pongo más los botines, esto no es para mí, y me respetó la decisión, por suerte. Bien. Una cuestión relacionada con el retiro, pero que empieza a aparecer un tiempo antes, es la parte donde a vos te quita la posibilidad de jugar en los Pumas, entre otras cosas por una regla que en ese momento quería favorecer a Jaguares, que era el equipo que se insertaba en el Super Rugby, ¿no? ¿Cómo viste ese proceso? Porque vos en el libro comentás como que ya la veías venir, incluso de antes, en la que fue tu mejor época en los Pumas y tu época más constante. ¿Cómo viste esa etapa? Y me costó, por el hecho, como mencionabas recién, estaba en un momento de mi carrera deportiva con experiencia, consolidado, aún evolucionando, al menos en mi opinión personal y lo que sentía en el jugador. Entonces sentía que tenía aún mucho que aportar al equipo, y también un afán de seguir compitiendo por un puesto. Pero en ese entonces se produjo esta regla, el cual se entendían las razones en el sentido de que muchos chicos iniciaban su carrera desde los Jaguares o el equipo previo a Jaguares que jugaba en Sudáfrica, y aparecían los Lavanini, Matera, Petty, Montoya, bueno, todos estos, Jero de la Fuente, había un montón que surgían de lo que era el centro de formación y las academias acá internas, y seguramente muchos de estos chicos post 2015 iban a ser contratados por clubes europeos. Entonces se entendían las razones de, pará, si vos querés jugar en los Pumas, quédate, y no viene bien para jugar en Jaguares, presentar un equipo competitivo, es nuestra primera aparición. En ese sentido lo comprendía, pero fue muy drástica la decisión para muchos que ya estábamos jugando en Europa hace muchos años, que no es solo un tema de una decisión deportiva, es una decisión de vida. Claro. Yo ya tenía 30 o 31 años, mis hijos habían nacido durante el Mundial, previo al Mundial. Claro. Y tampoco se sabía mucho qué iba a suceder con Jaguares, quién lo iba a entrenar, cómo iba a ser la metodología, se sabía que iba a viajar mucho el equipo. Y en ese sentido, bueno, yo me veía en un lugar donde decía, es difícil, y tampoco era tan cierto, se veía venir, pero en el Mundial se hablaba de esto, pero no con certezas aún. Entonces era todo hablar desde un lugar de hacer hipótesis, ¿no? Claro. Sí, y en Saracens estabas muy bien. Y en Saracens, tal cual, ya estaba hace 2 años, estaba evolucionando como jugador, estaba muy contento con mi persona, la contención que te dan por detrás también era espectacular, yo con hijos chicos, quería estar presente en su crecimiento como padre también, y vos fijate, ese año mismo salimos campeones de Europa y de la Premiership, entonces creía que no estaba en mejor lugar para yo seguir evolucionando como jugador. Pero bueno, años previos durante el Rugby Championship buscaban que todos los jugadores puedan tener algún contrato con algún club europeo. De hecho, en la UAR nos ayudaban en las conversaciones o querían ser positivos en las conversaciones para que los jugadores sean después liberados para jugar el Rugby Championship, que estabas quizás 4 meses afuera, más la ventana de noviembre. Sí. Y una vez que llegó el Mundial y posterior, y si no volvés, se acabó. Y fue difícil. Yo creo que se podría haber buscado un gris o un intermedio de, mirá, si estás jugando hace X años afuera, cosa que se hizo para el 2019 después, que se abre justo al final, ¿no? Sí. Pero bueno, cosas que uno no maneja, que no tiene el control, y bueno, es historia ya. ¿Te invitaron a jugar en Jaguares? Mirá, una propuesta formal? No, propuesta formal nunca tuve. Se barajó, me preguntaban, yo tenía contrato aún vigente con Saracens, porque de hecho había firmado un contrato nuevo. Yo había firmado un contrato de 2 años, 2013-2015. Luego de mi primer año, antes de la semifinal, me vinieron a preguntar si quería renovar contrato por 3 años, mejores condiciones, y yo, por supuesto. Y yo tenía contrato hasta el 2017. Entonces yo tenía el contrato vigente. Y bueno, en las conversaciones que tuve, mira, yo estoy bien en Saracens, pero es como que nunca tuve una propuesta formal. Y por el Stade francés u otros clubes me han venido a hacer propuestas formales que, viste, me hacían pensar, mirá, acá tengo algo que está bueno, es otro rugby, otro club, pero me terminé quedando en Saracens por otras cuestiones. Y acá nunca tuve formal, tuve alguna que otra conversación, pero bueno,
ya pasó, ya está. ¿Y había diálogo con los jugadores que después formarían parte de Jaguares? ¿O medio que ya se entendía que si estabas en Europa, estabas bien y te quedabas, era por eso la decisión de no ir a Jaguares? Sí, creo que había diálogo en un inicio porque había varios de los Pumas que jugaban en Europa y han vuelto. En mi caso, yo tuve una conversación durante el Mundial y después ya no más. Obviamente que sabían que estaba yo contento y cómodo en Saracens. Y bueno, ahí continué. ¿Y te arrepentiste en algún momento? ¿O dudaste en algún momento de eso? ¿De esa decisión? No, soy sincero, no. Sentía que estaba en el mejor lugar que podía estar para poder ser el mejor deportista que podía ser. Estaba viviendo y estando presente en mi casa, cada vez viajaba menos, porque encima en Inglaterra, cuando jugás la liga doméstica, creo que en 2 o 3 clubes, Newcastle o Exeter, viajabas el día anterior y nada más, y en la competencia europea sí, a otro país, pero después viajabas durante el día, estaba muchísimo en mi casa. Y en ese sentido, ya más grande y demás, y también por la realidad de lo que era Saracens en ese momento y lo que no sabía de lo que era realmente en cuanto a Jaguares, que era todo nuevo, ¿no? Sentía que, qué duro no poder jugar más en los Pumas, pero por otro lado, estoy teniendo una vida de deportista ya, el cual no cambio. Claro. La decisión del retiro tiene que ver con ya también soltar la posibilidad final de los Pumas, porque después en 2019 se abre esa ventana, como bien dijiste, y si vos ya no estás disponible, también no estás disponible para los Pumas. Sí, totalmente, no. En ese momento, Mario Ledesma, que era el entrenador en ese momento, creo que Nico Fernández Miranda también viajan a Inglaterra porque ahí se abrió la regla meses antes del Mundial y fuimos a cenar con Chipi Figaro y con ellos. Y bueno, fue como muy claro conmigo. Chipi estaba más tenido en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta la primera línea, que necesitaban gente con experiencia. El puesto más de centro estaba más cubierto. Fue muy claro conmigo, es como que sentí que no tenía muchas chances yo de poder disputar un lugar por ir al Mundial y quizás sí, eso también fue motivo. Bien, o sea, la no convocatoria posible ya también te bajoneó para no querer Y seguir. si yo hubiese tenido quizás la puerta abierta en el sentido, mira, te consideramos y quizás era la nafta que yo necesitaba para decir, para acá hay algo, a meterle de vuelta. Y quizás eso que nos surgió, sí, fue también condimento para tomar la decisión más tarde. Bien, ¿y físicamente estabas bien en esa época? Estaba bien, venía de muchísimos años, de mucho rugby, obviamente, con desgaste. Había arrancado la pretemporada, esa última, con limpieza de hombros. Operación de limpieza. Exactamente. Bien. Y después no, empecé a jugar bien, obviamente que estaba en un club súper competitivo, perdí terreno en el inicio del año, con jóvenes que obviamente están esperando la oportunidad en un club también semejante como Saracens en ese entonces, pero me sentía aún físicamente bien para seguir compitiendo. No era que estaba espectacular, obviamente que la velocidad era cada vez menor, la experiencia quizás pulía eso que las patas no daban, pero me sentía todavía acorde a seguir compitiendo en un alto nivel. ¿Decías? No, A la altura. sí, yo te quería hacer una pregunta, Chelo, me hiciste acordar justo con la respuesta anterior que me diste. Vos en el libro todo el tiempo decís o una frase similar que es: yo estaba seguro que mi momento iba a llegar en los Pumas, después el rugby profesional, jugar en primera y demás. ¿Por qué estabas seguro de que tu momento iba a llegar? Es una gran pregunta. Quizás esa inseguridad de lo que te hablaba antes en un montón de momentos y también interna estuvo, pero más ligada también a la persona. No sé por qué el jugador siempre tuvo mucha confianza y mucha fe. Siempre tuve mucha fe interna de mis capacidades, de lo que yo podía lograr y mucha paciencia. Cuando fui más chico no fui convocado a un montón de seleccionados, pero sentía que tenía las habilidades y la mentalidad para poder trascender en el sentido de lograr sueños y metas y objetivos personales. Y en ese sentido es como que tenía esa fe interna y por eso quizás cuando se presentaron oportunidades estuve listo y las pude tomar. Y después también, paradójicamente, en momentos de lesiones, que tuve 1 año y medio
donde tuve todo junto, también pude volver. Y esa fe interna es lo último que siempre perdí, pero la tenía más que todo el jugador que la persona, muy, muy loco. Pero bueno, eso creo que fue siempre interno, un fuego interno que tuve y por suerte me acompañó a lo largo de mi carrera. Hablando de oportunidades, la primera grande es 2007, donde vos casi, o sea, vas a Pensacola, estás Sí. ahí. ¿Cómo fue hacer toda una pretemporada para un mundial que no llegó? Sinceramente sentí que era todo un regalo, en el sentido, merecía estar ahí, había hecho lo suficiente para estar convocado y estar dentro del plantel de 41 jugadores, creo que eran. Había tenido una primera temporada en Biarritz excepcional, terminé jugando de titular en Biarritz. Biarritz en ese entonces era campeón francés, había perdido la final de Europa, era un gran club y tuvo una gran temporada. Entonces creo que esa gran temporada abrió los ojos en los entrenadores, juego en los Pumas y viajo a Pensacola. Y era increíble para mí, imagínate en Pensacola estar sentándome a desayunar con los monstruos que conocemos y que después hicieron historia en Francia, Felipe Contepomi, Agustín Pichot, Corleto, Hernández, ahí, Roncero, bueno, toda esa camada de grandes jugadores, por supuesto. Y yo estar entrenando con ellos sentía que era algo de locos esto. Hace no mucho estaba estudiando o intentando estudiar, jugando en Belgrano, y de repente estoy acá en un club ya consolidado europeo, el cual había renovado contrato por 3 años más, y encima en los Pumas es como que era un caballo desbocado, el cual no tenía tanta conciencia, me parece, lo que vivía, pero internamente lo disfrutaba, físicamente estaba bien, y yo internamente me veía más afuera que adentro, pero viste cuando hablas con gente, pero vos sos polifuncional, jugaste Mundial de Pumitas de fullback, jugaste Apertura en Biarritz, en Belgrano de centro, que esto, que el otro, viste, te empezás a ver un poquito más adentro. Pero bueno, al final no se dio y no me bajoneó muchísimo, te soy sincero. Lo sentí que tenía que ser así, de esa manera. En el Mundial me llamaban porque, bueno, pasó lo del Nerito Gaitán, el Ninja Todeschini estaba medio lesionado y casi se tuvo que bajar y me preguntaba si estaba entrenándome en Biarritz, si estaba para subirme a un avión y subir a París a jugar. Y bueno, no se termina dando por algo y por suerte tuve revancha 4 años después. Bien. ¿Cómo llamaba la máquina famosa pataleta? ¿Era así? Pataleta. ¿Qué era? Era una máquina que vos te tirás como para adelante, y, o sea, estabas con tu pecho contra, no sé, contra algo, medio en 45 grados. Y las patas que tenías que tirar, obviamente que tenía mucha resistencia, durante no sé cuántos segundos o un minuto, la gente salía, era pero ácido, era anaeróbico, que salías y no puedes estar de pie. No, la pasaba, pero mal. He visto algunos que vomitaron después de ese ejercicio. Sinceramente lo recuerdo y digo, wow, las cosas que hacíamos, pero bueno, tuvo sus frutos. Y el Pensacola 2007 versus el Pensacola 2011. ¿Notaste diferencia? ¿Había algo que había cambiado o físicamente Pensacola siempre fue duro? Siempre fue duro. Ok. Obviamente algunas cositas dentro de la evolución de la preparación física había, que habían cosas más innovadoras quizás en algún punto, pero después era muy similar. De hecho fui en el 2011, 12, 13, 14, al final fueron varios y tuve la Claro, es verdad. posibilidad de ir a todos. Creo que lo que hacía especial era la preparación física, pero también el hecho de estar en otro lugar, como una burbuja donde te conocías más, tenías conversaciones más allá del rugby con el plantel, vino bien. Por ejemplo, cuando fuimos en el 2014, que hubo como un plantel más joven que se reinsertó con Daniel Urcade y vino bien para conocer a un montón de chicos. En ese sentido creo que le hacía muy bien al equipo. Bien. Y de esa pretemporada, digamos, al Mundial 2015, que ya llegas más consolidado, ¿cómo fue tu proceso de pasar de nada, sumar minutos de a poco a casi referente en una posición y en el equipo titular? Sí, es muy loco cómo se dan las cosas. Mismo al 2011 yo viajo y luego más de suplente, el cual me encuentro en el primer partido contra Inglaterra de suplente. Estaba feliz que estaba en el plantel a menos de 23, que iba a estar, viste, con la camiseta puesta. Y muy loco por la lesión de Felipe, que se lastima la costilla, sale entre los 20 minutos. Y a partir de ese minuto jugué todos los minutos de ese mundial. Porque después se lesiona Gonzalo Tiesi, yo juego de centro. Sí, también con Inglaterra, ¿o no? Claro. Claro, con Inglaterra. El segundo partido no juega ni Gonzalo ni Felipe, juego yo, después contra Escocia vuelve Felipe. Bueno, yo termino de jugar todos los minutos
Y es muy loco porque a partir de ahí juego de titular, creo, los siguientes 3, 4 años hasta el Mundial 2015. Entonces sí, yo llego al Mundial siguiente en otro lugar de mi carrera deportiva, ya jugando en Saracens, siendo mi segunda temporada, consolidado en el puesto, jugando muchísimo, eh, con más experiencia en el puesto de centro. En un inicio quizás en un estilo, no digo que al final tenía otro muy distinto, pero sí quizás un poco más físico, más tacleador, de momentos un poquito más frontal porque lo requería la posición. Al principio era más un segundo lanzador quizá, por más que podía seguir lanzando el juego. Es como que encontré más profundidad en el puesto y eso, y la experiencia, y también la experiencia de haber jugado mucho en los Pumas previamente, me hizo llegar, bueno, con otra maduración al Mundial. Esos 2 mundiales tienen como común denominador a los All Blacks, como un cuco que todavía era un imposible, tomando eso de referencia y viendo que hoy ya ganarle a los All Blacks no es, parece más normal. ¿Cómo se vive? Porque, es más, te tocó comentar una victoria en la de Christchurch, ¿o no? Sí, las últimas 2 me tocó comentarlas. Las 2, mirá. Sí, muy loco. Y años antes, creo que contra los All Blacks fue el seleccionado que más partidos jugué. Mirá. Y más partidos perdí. Claro, porque ya te tocó la parte de Championship, claro, que se jugaba 2 veces por año. Claro, 2 veces por año, más los 2 mundiales. No sé si jugué entre 9 y 10 partidos sin ganar nunca. Pero bueno. También creo que ese equipo de los All Blacks, a mi modo de ver y opinión personal, obviamente, no sé si fue, en mi opinión personal, de los mejores 2 o quizás para mí el mejor equipo del mundo. Y el de los All Blacks entre el 2011 y 15, yo creo que ahí el equipo de los All Blacks era, a mi modo de ver, quizás el mejor equipo de la historia. Siempre se debate si si los Springboks 2019... También es una muy buena, es un muy buen debate. Yo hablo en el sentido al menos de los All Blacks de equipo de Nueva Zelanda. Claro. Sacándolo de otros equipos. A los equipos históricos de Nueva Zelanda, yo creo que ese fue tremendo por el liderazgo que tenía, por saber ganar partidos, ganó los 2 mundiales. Igualmente, hoy en día se está más cerca, el equipo está más preparado. En ese entonces fue una transición de jugar de una manera a otra. En el 2011 era más territorio, formaciones fijas y entrar a taclear mucho. Y fíjate, en el 2015 pasar a ser protagonistas de jugar con pelota en mano. Y yo vi toda esa transición. Y los chicos hoy también ya juegan a los 20 años, 21 años en los Pumas y ya juegan todos los años con Nueva Zelanda. Antes era como el cuco ese que jugabas contra Nueva Zelanda, los 3 del sur, y parecía algo utópico ganarles un partido. Hoy en día, no te digo que es sencillo, pero ya mentalmente los chicos ya van preparados diferentes también. Fíjate que ahora juegan Rugby Championship menores de 20. Así que sí, fueron años espectaculares, duros, el cual no pudimos lograr una victoria contra ellos, pero bueno, se dio posteriormente y fue lindo ser testigo. ¿Con qué sistema? Porque vos en el libro también lo contás, hablás de una transición que en el medio tiene a Graham Henry, ¿no? Sí, 2011. Donde se empieza a jugar un poco más suelto en la Argentina, Sí. hasta llegar a Burkade, que ya se jugaba sin gol de momento. Es un chiste, por supuesto. No, está muy bien. Pero bueno, ¿cuál de esos 2 sistemas, presión y tackle, o que es el espíritu Puma, o más tiki-tiki, te sentís más cómodo? ¿En cuál de los 2? A mí me gustaba más el del tiki-tiki porque me gustaba la pelota en la mano, pero entiendo que es importante hoy en día y en el deporte de rugby el tema del territorio, presión. Yo en su momento jugué en Saracens, que era un equipo mucho más de presión, defensa sofocante, juego del pie, sudafricano, pero que tenía grandes jugadores y de repente jugamos partidos y en ataque realmente hacíamos cosas interesantes. Éramos un equipo como muy completo, ¿no? Yo creo que el 2015 lo que tuvo buen equilibrio de que jugábamos de manos, pero también supo jugar con el pie. Cosa que en el 2014 quizás pecamos y en algún cotopartido no supimos cerrar por eso. Por falta de experiencia, por jugar de más. En vez de a veces jugar en los sectores correctos de la cancha y también aplicar presión al otro equipo en algún momento determinado del partido cuando el partido te está pidiendo eso, ¿no? Acá es como que fíjense la semifinal contra Australia.
Bueno, eso te iba a decir, Sí. ¿no se pecó ahí también un poco de querer jugar por demás? Y puede ser, pero era un poco la impronta de ese equipo. Y Australia seguramente nos estudió muchísimo. Y quizás tenías que salir a jugar una semifinal construyéndola más, jugar más territorio y animándote a jugar desde otro lugar. Pero bueno, todo es aprendizaje. Igualmente yo creo que ese equipo tenía buen juego con el pie. Estaba Juan y también Hernández de 12. Jugábamos cajón muchas veces de número 9. Pero para mí, si me decís a mi modo de ver las cosas personal, me gusta el equilibrio entre ambas cosas. Sí. Hoy es indispensable tener buen juego con el pie para presionar al otro equipo, porque también los mejores equipos del mundo, fíjate, Sudáfrica, muchas veces te ganan por esa presión que te ponen, te llevan al límite y en ese límite encuentran oportunidades y son efectivos y te ganan partidos de esa manera. Pero me gusta también el rugby que juega Nueva Zelanda, un Francia en día, Irlanda en el Mundial fue espectacular. Pero para ganar necesitas creo que el equilibrio de ambas. Y hay algo de eso de que tal vez en 2015 había 3 aperturas en cancha, vos, Juan y Nico Sánchez, y por eso también se dio que se usaba bien el pie, se jugaba un poquito más. Mirá lo que Qué mencionás. falta de respeto a la investidura de Chelo Bosch decir que esa apertura es el inside. Sí, Bueno, pero no. bueno, está bien. No, bueno, pero él arrancó Muchos me con identifican apertura. como apertura aún. Pero sí, Sí, sí. Había jugado de apertura en Belgrano muchos años, en Biarritz jugué también, y quizás por la visión de juego. Y sí, yo creo que en ese sentido, sobre todo Juan jugando de 12, yo de 13 también muchas veces podía el equipo descomprimir conmigo, y ahí tenías muchos jugadores que podían jugar con el Claro. pie, y también teníamos la zurda, jugaba Lucas González de 15, jugaba Juaco Tuculet. Entonces tenías muchos jugadores con buena visión del campo de juego, con buen pie, y eso hizo que también tengas mejor alternancia. Claro. Bien. Quiero ir al primer Championship, donde hay un sentir general de lo que se habla que la desorganización era total, ¿no? Como que parecía que no había experiencia en una competencia de esas magnitudes, a excepción de los mundiales, pero que encima requería de una logística mayor, me parece, que lo de los mundiales. Vos en esa época, por ahí no estabas en el rol del liderazgo, pero ¿veías lo mismo? Eso que se hablaba de los del interior vivían en pésimas condiciones, no tenían autos, dormían pata a cabeza, como dice Pato Albacete, por nombrar alguno. ¿Veías ese mismo mundo? Sí, por imagen. supuesto que lo veía. Había una experiencia desde los jugadores a competir en un torneo como este y desde la unión a saber gestionar qué es lo que se prescindía y necesitaba un equipo para poder estar a la altura de una organización como el Rugby Championship. Entonces era un aprendizaje para todos. Obviamente que hay ciertas cosas como mínimo que entiendo que tenían que estar, y es verdad que los chicos del interior dormían muchos en una misma casa. Yo no fui a las casas y no vi bien cómo es que dormían y estaban distribuidos, pero me fui enterando, y cuando vos pensás que estás preparando un partido contra Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, un torneo semejante con los viajes, el jet lag y demás, y hay ciertas cosas que son indispensables. Y en ese sentido lo veía, pero bueno, como buen argentino y también lo que te enseña este deporte es hacia adelante, los chicos del interior también iban para adelante, pero bueno, yo creo que todo eso se ha mejorado drásticamente con el correr de los años. Como te digo, era una primera experiencia, a pesar de, creo que hay ciertas cosas que se pueden haber hecho mejor, obviamente, pero bueno, no sé cómo estarán hoy en día. Yo creo que están mucho mejor preparados, toman en cuenta mucho más estos pequeños detalles, porque estos pequeños detalles hacen que vos llegues mejor a un partido. Creo que hay más conciencia también de todo eso, ¿no? De los detalles en cuanto a la preparación física, emocional, cómo vivís, la contención familiar. Hoy en día creo que en la UAR hay un proyecto espectacular que se lleva a cabo con los chicos de las academias, a ver si estudian, si hacen otras actividades. Hay otro tipo de contención. Yo creo que hoy en día los chicos tienen acá una preparación completamente diferente a lo que era en ese entonces, que era jugadores europeos que venían, con algunos que se sumaban de acá, que algunos eran de las provincias, y bueno, metámonos en una casa con colchones y a entrenar. Pero sí, coincido en lo que decís, hacía falta más y mejores condiciones, pero era lo que había en ese momento. No, además encontraste viendo lo que era Zárate, no por decir algo. Totalmente. En esa época,
previo, también un poquito previo. ¿Estaba bien el grupo humano? O sea, había bandos, estaban todos en la misma. ¿Cómo era la relación interna del equipo, del grupo? No, en el 2012 creo que vivimos muy bien como grupo y de hecho, a pesar de no haber ganado partidos, empatamos contra Sudáfrica, me taparon la pelota a mí, esa que intenté patear, me la taparon trae en contra, por suerte empatamos, pero qué responsable me sentí después, pero bueno, ya pasó. Perdimos un partido con Australia por muy cerquita, que íbamos ganando en Gold Coast, también en Rosario. Hicimos creo que un buen torneo para hacer un primer torneo. Mismo el primer partido en Sudáfrica, que antes de salir a la cancha yo dije, no sé qué puede pasar, podemos comer 100. Creo que ese miedo nos vino bien para estar más en partido. Ese año vivimos muy bien como grupo. Y en el 2011 en el Mundial también vivimos muy bien. Yo creo que antes del Mundial, fines de 2010, la gira en noviembre por Europa, ahí sí habían ciertas rispideces en lo que era el interior de la convivencia entre los más experimentados, nuevos jugadores que estaban haciendo sus primeras apariciones en el seleccionado, pero se limaron, me acuerdo, previo al Mundial 2011, y llegamos al Mundial de buena manera, vivimos bien internamente, 2012 también, y después 2013 ya no tanto. Hubo cambio de entrenadores y bueno. Bueno, ahí viene lo del huevo Urcade. Exactamente. Vos un poco en el libro también lo comentás, que hay una transición política dentro del equipo. O sea, cambia el staff y hay un nuevo líder, que es Agustín Crespi, que Sí. no venía siendo titular. ¿Cómo te tomaste vos esa transición en los Pumas? Y me costó muchísimo. Me costó porque aparte muchos de los jugadores que no estaban más, no solo eran algunos amigos, sino que no estaban ni dentro de un plantel de 30 o 40 jugadores. Y eso sí sonaba más a una lista hecha en un escritorio que a priori por rendimiento personal del jugador. Después igualmente, hoy en día uno es más grande, ha tenido experiencias, uno ve hacia atrás y dice, los entrenadores pueden venir con sus líderes, con sus capitanes y estar en todo el derecho del mundo. Y si vos te fijás en la historia de los equipos y en todos los deportes, hasta en empresas, otros rubros debe pasar, hay liderazgos que de repente, porque entra otro de turno, viene con otra gente y bueno, hay veces que coincidís y otras que no tanto. Yo en ese entonces sí me hacía ruido, mismo hablé con Agustín, él siendo capitán, y quizás tuve palabras muy crudas hacia él que me hicieron distanciarme un poco de él también, pero bueno, después él demostró que fue un gran capitán, sobre todo cuando vino Jaguares y demás, que volvió y tuvo un rendimiento como jugador excepcional y fue un gran líder para esa transición que necesitaba la UAR. Entonces uno entiende también, pero bueno, en ese entonces uno está más en lo suyo y quizás no puede ver tanto desde otro lugar. Y también, como decís vos, me sonaba que había algo también por detrás que sucedía en cuanto a la lista en sí. Y bueno, eso trajo ruido. En el 2014, dentro de la convivencia, a mí me costó un montón. De hecho, me voy a la primera gira en Sudáfrica y estaba solo en un cuarto, cosa que nunca me había pasado. Eso siempre pasaba con algunos jugadores experimentados de cierta edad o el capitán. Y no sé si era a propósito o si no, pero viste, me sentía ya un poquito fuera de grupo, por más de que tenía ganas de estar porque los chicos... Pero bueno, yo creo que los que continuamos del año anterior, creo que todos tenemos cierto sentir en base a eso, que cada uno lo canalizaba como podía. Pero bueno, después el tiempo pasó y bueno, tuvimos un buen mundial y ya el equipo estaba más consolidado con los chicos que hacían sus apariciones, etcétera, etcétera. Eso de 2014, ¿fue más injusto que lo que te pasó posterior con Super Rugby y no poder vestir los Pumas? ¿La camiseta de los Pumas? El tema es que yo seguí jugando en el 2014. Yo seguí convocado. No, pero no desde tu caso. Ah, ok. Visto en perspectiva, lo que te pasó a vos en 2016 en adelante, ¿fue más injusto que lo que le pasó a alguna banda en 2014? Es difícil, ¿no? ¿Qué es lo justo y qué no es lo tan justo? Son decisiones el cual uno tiene que aceptarlas porque las toma una entidad, la unión, y uno puede estar de acuerdo o no. En mi caso, yendo a la del 16, entendía las razones, sentí que quizás se podrían haber hecho algunas excepciones, sobre todo en jugadores que
estaban jugando hace muchos años en Europa y ya no era un tema solo de juego, sino también de vida misma. Caso también Juan Imó, fueron ahí varios que se quedaron en Europa y desde ese lugar viendo que otros seleccionados lo hacían, mismo Sudáfrica abría las puertas con una liga profesional propia. Australia hizo la regla Gito, creo que fue, Sí. con tantos test matches podía jugar. Y porque estaba yendo a buscar a algunos jugadores que querías que sean partícipes del seleccionado. Entonces decía, el único seleccionado que no lo hace es Nueva Zelanda, que en ese entonces tenía una realidad completamente diferente a la de ahora, que ya ahora Sí. se Está dudando. está complicando. Hay que ver, ¿no? Por eso mismo en ese momento aceptás, pero desde tu lugar decís, ¿es necesario o no? Bueno, eso es algo propio mío. Y en el 2014, injusticia. Como te digo, cada entrenador es libre de hacer su lista de convocados, de convocar a quien quiera en el puesto que quiera. Si uno va a los pergaminos de quienes habían estado convocados en la gira anterior a la primera de el nuevo entrenador, y es como que ves palpable que algo por detrás sucedía. ¿Es justo o no es justo? Y no soy quien para decir que era justo o no. Yo creo que los entrenadores tienen la libertad de hacer lo que quieren en cuanto a la lista de convocados. Si vos vas a las razones por detrás, decís, fueron realmente las razones en cuanto al rendimiento deportivo del jugador o hubo algo por otro lado. Y ahí es donde, bueno, cada uno sabrá, ¿no? Bien. Y estos cruces o desacuerdos, sobre todo en un grupo tan importante como el de los Pumas, ¿se trasladaba un poco a la cancha, al entrenamiento, o no se reflejaba tanto? Y en el 2014 sí, me acuerdo el primer Pensacola, que fue donde nos juntamos por primera vez como plantel, con un montón de chicos que ya surgían de los Pampas en ese entonces, ¿no? Sí. Y había algo de fondo. Aparte hubo un nuevo capitán, nuevo grupo de liderazgo, nuevos chicos que ingresan, otros que quedan, pero con todo esto que resonaba por detrás, cada uno lidiaba con lo personal como podía, y yo creo que se sintió, sobre todo un inicio. Después, cuando ya empieza la parte de jugar, que pasó un mes, mes y medio de pretemporada y empezamos a jugar, y ya viste el enfoque es, bueno, estamos acá para jugar, a meterle, y creo que tuvimos un 2014 encima donde nos trajo entusiasmo como equipo en cuanto al juego. De repente el primer partido perdimos muy cerquita con Sudáfrica, el segundo partido con Salta íbamos ganando por un margen creo que de 13, 14 puntos, no supimos controlarlo y ganar el partido. Creo que es esa inexperiencia de poder cerrar partidos, pero nos vimos también entusiasmados quizás en la calidad de juego que veníamos haciendo y cómo estábamos jugando, porque lo trasladamos del entrenamiento al partido. Y creo que eso hizo la transición un poquito más llevadera internamente a cómo nos sentíamos quizás algunos, ¿no? ¿Y por qué crees que, o sea, yo por lo menos considero que el 2015 es uno de los mejores equipos de los Pumas? ¿Por qué crees que de un año al otro lograron hacer ese equipo a ese nivel? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, vos en el libro mencionás que jugar con un amigo como Brett Barritt, era lo mejor que te podía pasar y tal vez en ese momento vos sentías que estabas un poco solo. Y por eso me costó tanto el 2014. De hecho, cuando arranca el 2015, ya con el 2014 que pasó, viste, internamente decía, bueno, quiero jugar otro mundial. Si estoy en otro mundial y puedo jugar, y lo que pasó ya pasó también, y yo tengo que mirar hacia adelante, mi propósito de lo que es para mí ponerme la camiseta, y también el hecho de que muchos chicos o el plantel en sí, sobre todo todos los que se sumaron desde los Pampas y demás, ellos no tienen la culpa de absolutamente nada. Los que nos quedamos, bueno, resonaba mucho la historia que había pasado, pero bueno, pasó un año. Otros que se sumaban de un lugar, otros que quedaban, y pasando un año digo, no tengo ganas de seguir poniéndome la camiseta y que me sigan resonando cosas, porque al fin y al cabo el que no lo disfruta soy yo. Y si encima no lo disfruto con lo que es la exigencia y todo lo que uno deja por detrás, ¿para qué? Entonces creo que pasado un año, el grupo está más consolidado, yo internamente también fui con otra, no sé si energía es la palabra, ¿no? Y no es que fui a querer jugar mejor, porque siempre que me puse la camiseta intenté lo mejor desde mi lugar, pero sí en cuanto a, bueno, ya conozco un montón de chicos, hay muy buena gente, bueno, quiero conocerlos más. Yo me doy mucho quizás a lo que es lo personal,
y viste, en las giras podés mucho de eso, y quizás en el 2014 estuve solo en un cuarto, es como, ¿con quién hablo? Es raro, o pasó algo de fondo que sabemos que pasó algo de fondo y eso hace que las conversaciones no sean tan transparentes, y en el 2015 ya es como que pasó, estamos metidos en el Mundial, ganamos de repente también en Durban, estábamos enloquecidos con lo que venía, entonces creo que lo viví de otra manera ya hace años. ¿Qué tengo que darte a cambio para que me des la camiseta del partido con Sudáfrica de 2015? ¿O no hay moneda de cambio? ¿Sabes que no hay moneda de cambio? Me quedé Mirá con... vos. Me quedé con 3 camisetas, no más. Después di un montón amigos, también di en subasta, quizás para algún tratamiento, algún chico que necesita fondos para algo, pero me quedé con una de Mundial 2011, una de Mundial 2015 y me quedé con la de Durban, sí. Tremenda camiseta. Es una camiseta al cual va a traerme siempre una historia, no solo por el partido que ganamos, sino porque era mi primer partido siendo padre. Claro, mirá. es verdad. Sí, yo había dejado a los chicos, fuimos para Durban. Creo que viajamos un viernes y mis hijos estaban aún en neonatología. Hablé con el médico, no, están evolucionando bien, quédate tranquilo que el lunes van a salir. Viste, tanto esfuerzo que uno hace, viste, el por detrás del deportista, que uno quizás no sabe tanto, y era algo más a decidir. Che, Agus, ¿qué te parece? Anda. Y muy loco, ¿no? Como sea todo, porque aparte fue una semana especial por los Pumas del 65 que habían viajado, todo lo que se dio en esa semana, lo bien que conectamos nosotros como equipo en el juego y puertas adentro, terminamos ganando. Tremendo. Tremendo, y por eso está la camiseta aún en mi poder. Te voy a hacer una pregunta, Marcelo Tristani, decí la verdad. A ver, Decí la verdad. Fue para forward. yo creo que un poquito sí, ¿no? Las manos como que van un poquito hacia atrás, pero la pelota hacia adelante. Yo no digo nada, Musarela. Una que fue más burda para mí fue la de el drop previo a que yo pateara. Se la dan a Pablito que había Matera. Ocon. Fue un Ocon enorme. enorme. Ay, esa no me la acuerdo. Sí, Musarela ahí. Y se repetía. No lo vio nadie. Hablate el drop rápido, rápido. Aparte fue justo porque creo que pateé drop, metimos y nos fuimos a 17, el cual ya obligás, viste, a sumar, viste, 3 veces. Así que bueno, viste, si tenía que dar las cosas por algo, sería, mismo Agustín Crevi lo venía diciendo en la semana, hay algo en el aire. Bueno, hubo algo en el aire. Tengo un par de fotos para mostrarte en esa pantalla, referentes al Mundial 2015, que por lo menos para mí es mi Mundial. O sea, la verdad que es el que mejor vi. De nuestra época, sí. El horario ayudaba muchísimo también, Tal la cual. edad. Era, Sí. para El nosotros clima. fue. Bueno, el clima también. Bueno, hay algo sobre el clima, como que Inglaterra armó un equipo para lluvia, algo así. Siempre me dijeron eso. Un equipo más aguerrido, más de mal clima, y terminó. Puede ser, yo creo que los países se reflejan, viste, en el tema de cómo son por la situación geográfica y el clima en sí, ¿no? Sí. Ahora entendés por qué cuando vivís ahí, porque hay 1000 pubs, porque Claro. en invierno a las 4 de noche salen de laburar, está lloviendo y bueno, vamos a tomar cerveza, se toman 15 litros, no sé cómo hacen el día siguiente, van con la corbata puesta y siguen laburando, bueno, así es la capacidad alcohólica que tienen, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay detallitos, cosas que encontramos, y ahí vamos con la primera imagen, A que ver. necesito que nos expliques qué es esto. No sé, es el Sudoku. O sea, no sé. Es buenísimo. Ahí llegó ahí, ¿no? Guille Boto, esto es extraordinario, porque ese es otro mundial que se jugó. Se jugó un mundial paralelo que era el mundial de dados. Guillermito era el que llevaba los dados, los cubiletes, y al principio jugaban pocos. Yo de hecho he llegado a jugar con Guille en algún hotel previo a un partido de test match en la era de Tati Filan que él no le gustaba. Al Tati no le gustaba. El ¿O a día quién? previo, Ok, Tati ok. fanático de dados, ok. pero enloquecido. ¿Qué juego es? General. Es la quintuplona, claro, es la generala, pero se juegan 5 al mismo tiempo. Ok. Ajá. Cada una tiene un valor diferente, 5, 4, 3, 2, 1 las columnas, Les pego. pero también al horizontal se jugaban las líneas. Y la línea Ah. vale 1,5 puntos. Entonces la línea vale más que la última generala que vale 1 punto. Entonces lo divertido es que no solo gana el que quizás más saca, sino también hay cierta estrategia. Bien. Y al final éramos la sala de kinesiología, parecía la sala de dados. Pero era espectacular. Pará, La ¿y se jugaba pasamos por algo? bárbaro. ¿Había un mango puesto? ¿O Y nada? la joda. La joda. Era, aparte, si ganabas las 5, que hacías la quintuplona, Flores buenas. Guillermito, cuando lo hacía, él ganaba haciendo el festejo del helicóptero.
¿Con qué era el helicóptero? Lo dejamos ahí. Ay, ay, ay. Siguiente foto. A ver cuál tenemos. Bueno, Bueno. gran momento, porque para el que no lo ve, post partido con Tonga, victoria de los Pumas, y Diego Maradona se acerca, primero hace todo un show en la tribuna, Sí. para empezar, y bueno, se mete en el vestuario y empieza a hacer jueguitos. Fue espectacular este momento. Sí, fue espectacular. Aparte, yo ese día no jugué el tercer partido, había rotación en el equipo y estuve con él afuera. De hecho, yo me había sacado una foto con él, como todos lo hicieron, pero no la tenía yo. Vos sabés que me la manda Rodri Vergara, que es el que hace la foto de la portada del libro, Sí. me la manda hace 2 meses. Me la manda después de 10 años. Y sí, estuvo espectacular porque aparte ganamos, el Diego lo que representaba. Da una charla motivacional incluso. Sí, impresionante. Y fue lindo tenerlo en el vestuario, bueno. Y siempre conectaba con el equipo de los Pumas cuando lo iba a ver, así que lindo conocerlo en persona. Fue un lindo desahogo, además, porque era un partido, digamos, Tonga era un rival que molestaba, aunque sea. Totalmente, sí. Habíamos perdido por muy poquito frente a Nueva Zelanda, le ganamos a Georgia, tenemos que ganar la Tonga, sí o sí, y Tonga te diría que Arrancó era... ganando incluso Tonga, creo, en un momento. Que Sí. sí. Tal cual. Y después le ganamos a Georgia, sí. Era un partido clave. Sí. Así que lindo desahogo en el sentido de, bueno, el equipo sigue en la dirección correcta, ganamos y el Diego con nosotros. ¿Por qué no? ¿Llegaste a verlo durante el partido a Diego en la tribuna? No, durante lo veía por la pantalla, viste que lo Espectacular. ponían en Lo la enfocaba pantalla, cada rato. que gritaba los tries, bailaba alguna... Inglaterra, o sea, toda una... Muy bueno. Espectacular, tal cual. Recién caigo. Y bueno, la última, tomátelo bien, no es mala onda, pero es para que nos cuentes qué A ver. fue lo que pasó. Es esta. Se enojó por demás. pasó Sí, ahí? no Viste sé rojo, qué- viste no sé rojo. qué pasó. Aparte, toda quizás la templanza, la maduración, la Aparte experiencia la que tenía en media. ese entonces. Íbamos ganando por mucho. No, ¿qué me pasó? La jugada me la acuerdo. Scrown en el medio, yo estoy defendiendo de nuestra defensa izquierda. Interno mío está Juan Pisocino. Y se la pasan al atacante que está frente a él. Y le pisa medio para afuera. Es casualmente este muchachín. Medio que le empieza a ganar la cuerda. Yo digo, ¿le llega o no le llega? Al final me planto tal que cuando me planto bien, estaba tacleando bien quizás, pero lo tiro un poquito para arriba y aparte cuando lo estoy tirando hacia abajo, medio como que me doy cuenta inconscientemente y lo quiero acompañar en el movimiento hacia abajo, dándome cuenta que hice un cagadón, amarilla, y ahí se tornó en un momento durísimo. ¿Hoy sería roja? No fue amarilla. No, pero hoy No, pero sería hoy, viste, roja. con la amarilla de 20 minutos. Y puede ser, ¿no? En ese entonces, aparte, ese tackle era lo que más se veía. Viste que siempre, un año u otro, se fija, no sé, ahora el tackle que sea abajo de acá. Después, no sé, el rack que sea Sí, así que o se así. entierre Estaba con la ahora, caída del jugador. Sí. Tal cual, la limpieza en el rack. En ese entonces, ese tackle era la que estaba de moda. ¿Viste? Lo Sí. estaban mirando todos con lupa. Y vos fijate la cagada que hice. No me quería matar. Ay, Bueno, ay, y te dan una fecha de suspensión. Sí. Sí, contra Irlanda no juego. Aparte voy al hearing, es en inglés, ¿cómo se le dice en español? Sí, una audiencia A la sería. audiencia, exactamente. En Londres me acompañan a Lalo Galán, un divino. Le estaré eternamente agradecido. Aus bajó a Londres a verme y bueno, me iban a dar 2 fechas. Mismo cuando empezamos la audiencia, vi un francés, me dice, Monsieur Bosch. Después en francés me dice algo que te lo digo en español. Raro verlo por acá, porque es verdad, nunca había estado en audiencias tampoco, había tenido muy pocas amarillas. Y bueno, de las 2 me bajaron de fechas a una por buena conducta supuestamente, pero me perdí partido con Irlanda. Efecto mariposa, el Sí. Moroni. Moroni, claro. O sea, Mirá, bueno, las cosas pasan por algo, ¿viste? Sí, espectacular el partido que jugó. Muy lindo, muy lindo. Duro, obviamente, me costó mucho mirarlo de afuera por cómo llegaba al Mundial, el momento que estaba, era el partido a jugar, las cosas. Sí, se también dan por es un algo. proceso que te agarra sin preparación, como para hacer el cambio de switch de adentro de la cancha afuera, apoyar al Uf. equipo. Muy duro. Aparte, no lo podías apoyar tan de cerca porque, mismo estando suspendido, supuestamente, bueno, podés ver el partido en la tribuna. ah, Tenés que estar puertas adentro o en el vestuario. Yo ya no sé ni dónde lo miré.
Me acuerdo cuando el equipo llega, que viste, iban a la cancha a ver el pasto generalmente antes de entrar al vestuario, voy afuera del pasto y me vienen a buscar. Me vienen a buscar para sacarme de la cancha, como que no podía estar presente ahí, no sé. Así que sí, ahí durísimo. La verdad que me costó mucho, pero intenté la semana hacer lo más positivo posible para el equipo y prepararlo de la mejor manera. Para ir cerrando, estamos hace una hora charlando, no sé si te diste Mirá. cuenta, se pasó rápido. Espectacular. ¿Qué es el déficit de atención o el TDAH? Es una buena pregunta. Me lo diagnosticaron hace no tanto y al principio, sinceramente, no estaba de acuerdo. Imagínate. ¿No estás de acuerdo con el diagnóstico? Yo que soy médico. O con el Yo TDAH. que soy médico. Con el diagnóstico, el TDAH, imagínate. Uno no quiere ver ciertas cosas muchas veces. Y me costaba aceptarlo por el hecho de, supuestamente, yo lo vinculaba con el foco. Yo digo, ¿cómo puede ser el foco si tuve que tener foco para jugar en alto rendimiento, en un seleccionado? Tuve que tener concentración. Y después fui interiorizándome y hoy en día, que hice algo de terapia cognitiva, esto, ¿por qué no decirlo también? No sé qué es. Una psicóloga cognitiva que me ayudó mucho a entender lo que era el déficit de atención, que tiene como muchas aristas. Tiene la arista del foco mismo, o el hiperfoco, o gente muy distraída, o también el hecho de, en mí sobre todo, no es el mal uso del tiempo. Por ejemplo, yo tengo un día donde sé que tengo que estar en tal y tal horario, en tal lugar. Si yo no me anticipo a que a tal hora me tengo que ir para llegar a ese lugar, yo quizás como ustedes ahora, estoy charlando, estamos una hora, podemos estar 3 horas, y yo quizás en 15 minutos tenía que estar con alguien tomándome un café en una reunión, y si no me anticipé a que me tengo que ir a tal horario, chau, después estoy corriendo, llego tarde. Es como el uso del tiempo. En ese uso de tiempo sí tengo una dispersión enorme. Y ahí me veo muy reflejado. O de repente voy no sé, a hacerme un café, lo dejo porque me acordé que estaba la toalla, no sé qué, y voy al tender que cuelgo algo, y después vuelvo a la cocina. Che, ¿qué había venido a hacer acá? Café, no tengo frío. En ese tipo de cosas me vi reflejado. Y bueno, hoy con la terapia cognitiva, que hago una vez cada 2-3 semanas, estamos medio finalizando porque estoy mejor en ese sentido, es adoptar herramientas, ya que me conozco, y también estoy con medicación para, bueno, que esas cosas me sucedan menos, porque también le interfiere un poco a la gente, ¿viste? A veces llego tarde a algún lugar y, ¿viste? Soy impuntual y no me gusta, y no es porque quiero faltar al respeto a propósito, es porque realmente a veces se me van las cosas, ¿viste? Pero ¿y cómo llegaste ni siquiera a la conclusión, porque no llegaste vos, pero digo, a darte cuenta que podía ir por ahí la mano? Agustina. Agustina. Ella dijo, anda, hace rato que me veía, porque aparte era la que vivía conmigo todos los días, y me decía, ¿por qué no vas a consultar al menos? Y yo cuando volví, que fue difícil, he ido a ver a un psiquiatra, fui a ver a un neurólogo, me hice una resonancia del cerebro, a ver si por algún que otro golpe en ese entonces, viste, no había tanto protocolo, No, ya vale. protocolo tal cual, tenía algo que esté pasando por ahí. Y en esa ida al psiquiatra fui 1, 2, 3 veces, me hizo un diagnóstico, bla, 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 tenés déficit de atención. El cual Agustina dijo, algo intuía, era por ahí. Y por un lado está bueno saberlo, porque visto hoy en día puedo hacer algo al respecto y puedo generar herramientas para que se me note menos, quizás. Para los que leímos el libro, Agustín ¿querés hablarlo? No es LAM, pero bueno. Por supuesto que sí. Ok. Sí, pero sí. Agustín es una figura importante. Yo creo que es más importante que vos en el libro. Coincido plenamente. De hecho, tiene un lugar de acompañamiento y de... Sostén. Lo digo bien, de bancarte. Sí, sí. De soporte total. Y todo soporte o sostén que quizá no tuve desde mi lugar familiar, de la familia de origen, la tuve de parte de ella, y fue así durante... Vos fijate que también luego de las lesiones, apenas me pongo de novio, empiezo hasta a tener mejores rendimientos y tengo una segunda parte de mi carrera profesional desde otro lugar. Y ella fue mi sostén en un montón, la vuelta a Argentina, y vos fijate que ahí, cuando vuelvo, me encuentro con un montón de cosas que no tenía resueltas internas de ese niño, el cual había vivido muchas cosas, y el estar detrás sosteniendo, bueno, hizo que haya cierto desgaste en la producción del libro también, porque yo era muy reticente a contar ciertas cosas, y ella no es que me empujaba, pero bueno, también fue la que amalgamó, viste, pegó la historia deportiva con lo que a mí me pasaba como persona, y termina siendo el libro que termina siendo por ella misma. Y hoy en día, bueno,
como te dije previamente, estamos separados, nos separamos hace 3 meses, el cual ese sostén ahora desapareció y bueno, me encuentro conmigo mismo en una profunda más quizás introspección, pero bueno, contando conmigo mismo y conociéndome más aún. Y lo último, que es otro de los temas del libro, el tema de tu viejo falleció. Sí. No sé cuándo. Falleció el mismo día que cumple años Agustina, ¿sabías? Ah. Así que fui a Es constelar. como que hay toda una, Hay algo una loco. historia que se cuenta sola. Sí, es muy loco eso. Sí. Es muy loco. Falleció hace un año, sí. ¿Lo perdonaste? Sí, internamente sí. Aparte, constelando, me di cuenta que él vivió algo parecido con sus padres de origen. Y cuando veo que ciertos patrones los empiezo a repetir yo desde otro lugar quizá, pero los empiezo a repetir, digo, yo tengo hijos chicos, hay cosas internas no sanadas. Por más de que yo pensé que estaban identificadas y sanadas y resueltas, había otra profundidad y en eso estoy hoy en día. Así que bueno, me sigo conociendo un poquito más, a pesar de que ahí parece que estoy resuelto, lejos de eso. Bueno. Chelo, ¿querés chiviar algo? ¿Decir algo de donde estás trabajando? Acá se dice ESPN, está todo bien, les mandamos un saludo. Sí, por supuesto que sí, ESPN, en el cual estoy muy agradecido. Fue mi primer trabajo cuando volví a Argentina, el cual me encanta. Lo hago con mucha pasión y intentando aprender del mundo de la comunicación para expresarme lo mejor posible. Aparte de un grupo bárbaro. Por detrás, gente de producción extraordinaria. Me siento muy cómodo y muy agradecido con ellos. Empecé a entrenar a Buenos Aires Cricket and Rugby Club, a BA, digámoslo de esa manera mejor, hace 2 semanas. Así que me tiene muy entusiasmado, me abrieron las puertas, me dieron la bienvenida y es algo que me resuena, estoy contento, quiero ver hasta dónde me resuena, porque me entusiasmó, es como volver al pasto, ¿no? De alguna manera, desde otro lugar. Y después sigo la gestión de la Ciudad de Buenos Aires en la Secretaría de Deportes, en alto rendimiento, el cual también está aprendiendo desde otro lugar, desde el lado de la gestión misma. Y bueno, hacia algún lugar estoy yendo, no sé, veremos. Bueno, y pueden comprar el libro desde Clubhouse, no sé, yo te ayudo. Y por favor, sí, ya viene que bien, venís acá, cómprenlo, por supuesto, sí, sí, totalmente. El libro está a la venta en un montón de librerías, está a la venta en Mercado Libre, mucho mejor te lo llevan a tu casa. Exactamente. Y para quien quiera leer alguna historia de una persona que hizo un deporte y entretenerse un ratito con algunas experiencias y también con cosas más profundas, bueno, ahí tienen el libro, que también tiene un anexo que invita al lector a hacerse preguntas, a trabajarse, que para mí va por ahí. Cuanto más uno se conoce, creo que más uno puede lidiar con los imponderables de la vida, puede decidir más en libertad, así que bueno, espero que a quienes lo compren les guste. Chelo, muchas gracias.